Banda, otra vez, antes de iniciar el capítulo de Noise and Voice con el buen Chus Estrada, queremos agradecer a Not Ready to Die por rifarse toda esta merch tan chida que hemos estado utilizando en algunos de los episodios. Recuerden seguirlo en sus redes sociales, revisar todos los lanzamientos que tiene y armarse su merch chingón sota. Disfruten del episodio. ¡Woo! ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Noise and Voice. Para este capítulo, la verdad es que pues no necesitamos presentación y lo único que puedo decir es que está con nosotros uno de los mejores bateristas del país, no solo dicho por mí, sino dicho por toda la comunidad de músicos en México y en otras partes del mundo. Y pues le damos la bienvenida a una persona a la cual yo admiro mucho como persona, como músico. Compartimos nuestra afición por los sneakers y todo este show, por las gorras. Y bueno, pues nada más darle la bienvenida a mi queridísimo Chus Estrada. ¿Cómo estás, mi Chus? Hola, querido Alex, espero que estés muy bien. Muchas gracias por todas las flores. Un saludo a la gente que te escucha y a ti y a tu familia lo extiendo, que también los conozco. Muchísimas Todo gracias. bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues habíamos estado platicando de tener este capítulo y como ustedes sabrán, pues Chus es una persona súper ocupada que se la pasa viajando por todos lados, tocando, que si no es con Jesse Joy, 90s Pop Tour, JNS, Cabá y N cantidad de artistas que pues ya ustedes sabrán. Y justo, pues para comenzar la plática, Michus, vamos a hablar un poquito y no profundizar tanto en temas de cómo nace Chus en la música y todas estas cuestiones, porque son cosas que ya afortunadamente hemos podido ver en otras entrevistas que te han hecho. Entonces, aquí más que nada, pues queremos saber un poquito tu experiencia y tu opinión con ciertos temas y con respecto a muchas cosas que suceden dentro de la industria y que luego de repente no se hablan tanto. Entonces, justo con eso yo quisiera empezar. ¿Por qué? Porque tú tienes una experiencia grandísima, pero pocas personas saben, o a lo mejor ya a estas alturas muchas, que tú comenzaste, digo, es orgullosamente chiapaneco, pero tú comenzaste en un proyecto que se llamaba Kinetic, si mal ¿Correcto? no me falla la memoria. Y nos puedes contar así un poquito de cómo era o qué hacían con Kinetic. Pues mira, éramos un trío de, pues vamos a decir, rock progresivo fusión, si así lo queremos llamar. Okay. Era Ronnie Sarmiento en el piano, teclados, Pablo Enríquez, Pablation, como Pablaze ahora en Instagram, y yo, y pues era muy chistoso porque era un poco desde la ingenuidad y del realmente el amor puro a la música, ¿sabes? Porque lo hacíamos sin ningún objetivo, solamente, no, o sea, nunca apuntamos a, vamos a grabar un disco para algo, ¿no? Simplemente era la música la que nos iba moviendo y moviendo y moviendo, y lo que fue chistoso, o sea, simplemente por el gusto o la necesidad de querer hacerlo, ¿no? Vamos a decir que en general nos fue bien porque tuvo bastante aceptación de donde nosotros éramos. Desafortunadamente salimos a tocar a otras ciudades y era sorpresiva la reacción. Y pues bueno, ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que podíamos hacer de a poco más con el proyecto, pero la verdad es que creo que fuimos víctimas de la ignorancia, de no tener claro hacia dónde ir y qué se puede lograr ni cómo, ¿sabes? Para nosotros, desde la perspectiva que nosotros estábamos, que pudiéramos tocar en un lugar significaba ya suficiente para nosotros y sabíamos que si nos invitaban a tocar en Monterrey, probablemente nosotros tuviéramos que pagar casi todo y entonces era como apostarle y cuál era el punto, como que no lo teníamos claro. Por otro lado, nosotros siempre hemos trabajado de la música, todos, o sea, Ronnie viene de una de familia de músicos, donde se ha dedicado siempre a la música, y Pablo creo empezó muy chavo, y yo también empecé muy chavo a trabajar de la música. Entonces, sí sabíamos que se podía obtener dinero tocando, ya sea para alguien o con alguien, o covers, que era lo más popular en aquellos tiempos. Estamos hablando que eso sucedía a partir del año 2001, 2002, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, le apostamos bastante al proyecto, es decir, que pues pagábamos nuestros gastos, pagábamos aviones, hospedaje, mucha gente nos dio hospedaje y gracias a eso pudimos subsistir. Entonces, pues bueno, realmente el proyecto se acabó porque, te digo, no sabíamos cómo sacarle más provecho, y por otro lado, los otros proyectos en los que estábamos, pues nos generaba la lana
suficiente para subsistir y algunos también que ya tenían familia, pues ya no podían tampoco como dedicarle tiempo a algo que no te retribuía económicamente, ¿no? Las necesidades de alguien siempre van cambiando y pues, como uno va Claro. creciendo, hijos, esposa, lo que tú quieras, y entonces pues eso también cambió como el rumbo y pues bueno, estamos en este, digamos, en esta área de la música que es estar tocando con gente. Tuve otra banda después de original y luego otra, o sea, siempre digamos que siempre lo he intentado de alguna forma y sé lo bastante difícil y complicado que es. Se necesita mucha paciencia, mucho amor y mucha lana. Sí, de hecho por ahí también recuerdo de tu proyecto solista, donde hay una rola que grabas un video en un lugar impresionante acá con agua a todo alrededor. Güey, no manches, yo cuando vi ese video yo dije, güey, la producción para hacer un proyecto independiente digo, obviamente, hablando de lo sonoro, la calidad es impecable, pero Gracias. visualmente traía una cosa que yo decía, wow, digo, yo que mezclo pues música y cuestiones audiovisuales, yo me quedé muy sorprendido porque la rol es muy buena, pero aparte como visualmente es una atmósfera que transmite bien chido. Quisiera poder decir el nombre de la rola, pero es una palabra tan compleja que voy a dejar que Chus la diga porque está bien chistosa. Se Y aparte es llama una fobia, ¿no? Es Prisca y Decafobia, que es miedo el número 13 nada más, Eso, porque ajá, la canción está en 13 pues, la ajá, sí, medida sí, sí. rítmica es 13 el tema, pues. Sí, y la neta es que, bueno, hablando esto de todo lo que, todo el bagaje que ya traes cargando de la parte independiente que tú has trabajado, te quería preguntar justo de eso, porque algo que de repente a las bandas hoy en día les cuesta mucho trabajo es un punto que tú acabas de mencionar, que es muy importante, que es la paciencia. O sea, a tener un proyecto independiente requiere de mucha paciencia, requiere de muchos sacrificios también, como bien lo dijiste. ¿Por qué? Porque es no tiempo con la familia, con los amigos, fechas importantes. Digo, no se diga cuando estás toreando con otros artistas, pero cuando es un proyecto independiente, digamos que no reditúa de la manera en la que uno lo espera y la paciencia es uno de los principales atributos o de las principales habilidades que uno tiene que empezar a desarrollar porque si no, pues uno se vuelve loco. Y lamentablemente, lo platicábamos en capítulos anteriores, las redes sociales hoy nos dan una inmediatez tan cabrona que luego de repente queremos que los proyectos peguen así de un día para otro y no es tan fácil hacerlo de esa manera. Entonces te quería preguntar, cuando estaban, ya sea con Kinético, con cualquiera de tus otros proyectos, porque mencionaste la parte de autogestión, hasta en los vuelos y todo ese rollo, ¿qué fue de las cosas más difíciles que les tocó enfrentarse, sobre todo cuando salían fuera de su ciudad y cuando llegaban a un venue así que decían, van a venir a tocar aquí, ustedes llegaban, ¿qué fue la cosa más difícil que se toparon? Pues, fíjate que fueron varias cosillas. De entrada, pues, no tener un ingeniero de sonido que nos entendiera era algo con lo que nosotros batallábamos, porque sabíamos que era la carta de presentación de la banda. Por más bien que fueras a tocar, si el ingeniero le caías mal o tenía preferencia por una banda, pues te puede hacer sonar realmente mal. Entonces, Sí. por ejemplo, ahí era como que Pablo era el preocupado por eso. La verdad que Pablo siempre fue, digamos, yo creo como el líder punta de lanza del proyecto porque hacía muchas cosas y él como que tenía ese liderazgo, de decir, voy a ir a hablar con el ingeniero, voy a ir a ver qué onda con esto. Y también el no tener tanto el recurso, ¿no? O sea, para poder estar en otros lados. Por ejemplo, ahí nos tocaba a veces que en Guadalajara había una distancia de, no sé, 5 días de un show a un show de cuando tocábamos. Y pues Dora, chin, ¿qué hacemos 5 días? Y el pianista decía, no, pues yo sí me tengo que regresar a chambear, güey. O sea, entonces era regresarse y nosotros quedarnos ahí en casa de alguien pidiendo como pues chance, que pues le mandamos saludo a toda esa gente que ustedes saben perfectamente quiénes son, que nos ayudaron y son parte fundamental del que pudimos subsistir, porque cada cosa era un tronco sobre el agua, güey, que íbamos ahí saltando y hasta llegar a ahorita donde pues vamos a decir que estamos en tierra firme, si así lo quieres decir, ¿no? Pero Ajá. sí, güey, empezamos así, tin, 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 brincando y todas esas personas fueron clave, güey. Y yo creo que ya es eso, güey, o sea, más bien no hay una cosa fácil, cabrón, o sea, ahí si todo es contracorriente, ¿sabes? Es nadar Ujú. contracorriente, siempre hay algo. Ahorita estábamos platicando sí, de la paciencia y todo. Eso es suponiendo que dentro de las relaciones sociales internas estén bien, porque si hay algo que empieza desde ahí, no, pues es un mar de nieve. Por eso es muy difícil llevar un proyecto, ¿no? O sea,
tiene que ser alguien que realmente tenga el mismo mindset, la misma como la forma de pensar, y que esa forma de pensar se mantenga a través de los años, porque un proyecto realmente para que así normal, yo calculo desde el día que lo empiezas a 10 años empiezas a ver quizá algo que pueda suceder si eres constante, pero o sea, normal, ¿sabes? O sea, música, no estoy diciendo que hiciste un hit, es que nada más por el orden de los factores, en 10 años puede ser que ya estés en la mira y todo puede pasar a partir de Claro. ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, no sé, está cañón, la verdad. Sí, sí, es un proceso complejo de todo. Yo creo que tocas un punto muy importante también, es que que exista como una sinergia, no tanto en la música, que es muy importante, pero también mentalmente, o sea, que se tengan las mismas metas y que tengas la capacidad de trabajarlo en conjunto, porque luego muchas veces pues surgen otras ideas y empiezan a caer un montón de cosas alrededor o en el Sí, entorno que pueden permear, ¿no? Entonces eso también resulta ser de repente un poco complejo, pero correcto. te quería preguntar también en esta parte cuando ustedes tocaban, no existía tanto o ya existía, esta es la primera pregunta, ya existía todo este fenómeno de festivales alrededor del país, o sea, digo, afortunadamente ahorita hay muchos, ¿no? Pero me refiero como festivales tan especializados, ya ves que ahora hay que el puro Flow Fest, que es como de música urbana, que si el de puro rock alternativo, que si los de metal, que si esto, que si aquello. En aquel entonces existía esta baraja y ustedes llegaron a tocar en alguno de estos tipos de festivales. La verdad es que sí sabíamos que existían, con decirte que sabíamos que ahora no existe, pero en aquel entonces existía un festival de rock progresivo que se llamaba Baja Prog, Ah, ¿no? ok, ajá. Y nosotros nunca fuimos porque creo que no cumplíamos con los requisitos para poder ir, que no sé qué realmente era, si un álbum con una disquera o un álbum súper así formal, ya sabes. Ok. Entonces, como que nunca se pudo y realmente hicimos solamente algunas cuestiones de becas. O sea, ya sabes, toda esa parte es por cultura, que Sí, tienes sí, que sí. pedir apoyo. Sí nos tocó, o sea, te puedo decir que nos tocaron becas, me tocó una beca, no, como 2 becas nos han tocado y aparte una gira que organizó un gobierno en el que pues obviamente no nos pagaban, pero por lo menos la difusión sí la daban, pues vaya. Entonces, pero festivales más allá de eso, no, todos los festivales que se hacían eran más como pues particulares, ¿no? De las mismas Ujú. bandas que se organizaban, pero nada así. Por ejemplo, ¿cómo se llama este festival que es famoso? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, pero no, nunca pudimos tocar en festivales. Y por ejemplo, ahí en esa cuestión de lo que decías de festivales como autogestionados por otras bandas y todo, en Chiapas, ¿cómo era la comunidad? O sea, ¿si era una comunidad allegada entre los músicos o no eran tan cercanos o cómo era? Habían bastantes toquines, la verdad, y pues yo creo que nos tocó vivir en una generación en donde el amor por la música era tan grande que no te importaba invertirle, ¿sabes? O perderle, si así lo quieres. Tú lo que Ujú, querías era hacer el espacio, pues, para tocar. Sin embargo, aún así, la música es tan noble que siempre deja, ¿no? Pero lo que dejaba no era en realidad la música, sino lo que vendieras. Por ejemplo, si vendías caguamas, era una forma de, pues, pagar el equipo de sonido, por ejemplo, ¿no? O así ujú. decirlo. Mira, sí había bastante, inclusive a nosotros nos tocó organizar un par, entonces había bastante movimiento, digamos que nosotros fuimos de esos particulares que hicimos alguna banda, digamos como un festival más progresivo, lo Ujú. hicimos nosotros, trayendo a nuestra primera banda de fuera, que era Affinity, que eran de Yucatán, que bueno, Órale. son músicos bien chidos. Está Rodrigo Uribe ahí, que sigue tocando y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, así, sí había, de que había, siempre ha habido, o sea, movimiento siempre hay, pero que se pueda subsistir económicamente de eso, no, pues es un sueño, pero lo sabemos, creo que como ya lo sabemos, ¿no? O sea, es mucha suerte de que, pues, que pegue y algo así, porque y aunque pegue y hoy en día y seguramente antes, pues, aún así no creo que se pudiera, honestamente, porque pues con 2 3 toquines al año, o sea, y te digo, y vivíamos en la ignorancia de no saber cómo es. Entonces, híjole, pues así menos, porque no teníamos ni siquiera un punto hacia dónde ir, ni a dónde apuntarle. Era nada más así como caballo desbocado, ¿sabes? Por puro amor a la música. Ya, ahora ya cuando aprendes dices, órale, ya aprendí de haber sabido, pero pues bueno.
Sí, digo, ¿no? todo pasa por algo y digo, creo que eso es una muy buena escuela de alguna u otra manera, porque hoy en día donde tú te encuentras ya, pues todas esas experiencias te ayudaron a eso y que es un camino que recorriste durante un buen rato, o sea que, como decía ahorita, no es algo que sucede de la noche a la mañana y que haces que el trayecto sea así como súper inmediato y todo esto abona, porque al final del día, cuando llegas a donde estás, por ejemplo, ahorita tú, ya nadie te puede venir a vender piñas, ¿no? O sea, como decir, ay, mira, es que no sale, o ay, mira esto, lo otro, o sea, tú ya sabes perfectamente cómo funciona el negocio, ¿no? Y Totalmente. eso es algo que está bastante chido. Y ahorita, digo, entrando como en materia de lo que nosotros hacemos en el festival, pues también nos hemos dado mucho cuenta de esa situación. Luego de repente, por lo menos acá en Michoacán, la escena de repente es un poco celosa. Celosa en el tema de, pues todavía están estas personas que si no su género no comparten otro tipo de géneros, personas que cuando llegan a una autocada y hace falta algo, pues no quieren prestar o llegan haciendo caras o llegan luego a la lucha de egos y esas cosas que nos ha pasado y que nos ha tocado ver, pero de alguna u otra manera, nosotros lo que intentamos es incentivar que todas estas bandas generen una comunidad y que crezca para que pues posteriormente podamos vincularlos y llevarlos a otras ciudades a tocar. Lo que me lleva al siguiente punto que quiero preguntarte es, cuando tú llegabas a una ciudad nueva y el público no te conocía, ¿cómo era la experiencia de tratar de ganarte a un público que no era el tuyo? Porque normalmente cuando tú tocas en tu ciudad, pues van tus amigos, va tu familia, te empiezas a hacer como haces un ruido pues local, pero luego cuando sales, siempre es un reto que tu material convenza a un público que no está acostumbrado a escucharte y sobre todo ustedes cuando hacían progre, pues también era un género que no era tan sencillo, o sea, no es tan digerible incluso para el grosso de la gente. Entonces, ¿cómo era esa experiencia de hacer que la gente se vinculara con ustedes cuando daban un show fuera? Híjole, mira, la verdad yo creo que fuimos muy afortunados porque, mira, yo recuerdo muy claro el primer día que tocamos en Guadalajara. Me acuerdo que yo trataba de calentar tantito antes, el tecladista ahí como que calentaba, ¿sabes? Porque era música, pues, más técnica, un poquito más Ujú. difícil de lo normal. Y y nos quedaban viendo así como las otras bandas de: "¿Qué pedo con estos güeyes? Que por qué calientan o qué pedo?", ¿no? "¿Y de dónde son?". "No, pues somos de Chiapas". "¿Neta? ¿De Chiapas? Órale, qué cagado". O sea, sí, órale, así como de, no, qué loco, güey, de Chiapas, güey. Bueno, en fin. Y entonces esa vez, la primera vez que tocamos, y eso va a resumir, todo, porque tocamos una rola, no me acuerdo la que sea, pero que se llama Agua, y la tocamos, terminamos de tocar, y hubo como unos 2 segundos de silencio en donde yo dije: "Puta, chale, esto", o sea, pues no les gustó, ¿no? O sea, realmente era la primera vez que nos enfrentamos a tocar fuera y 2 segundos, y de repente, pum, la gente se paró y tuvo una reacción que no habíamos visto con las otras bandas. Entonces fue como de: "Órale, les late". Entonces, a partir de ahí, cada vez que tocamos era un poco, pues eso, que la gente, pues, sí se decía: "Ay, güey, no mames, qué pedo, esta banda está buena", porque, pues, no sé, tenemos entre los riffs ahí, algunas cosas flashy a la hora de tocar de todos. A cada lugar que íbamos teníamos bastante aceptación. Nunca, lo único que nosotros nos preocupábamos era tocar bien, o sea, era de dar el mejor performance que fuera y que pudiéramos, perdón, y hacerlo mejor, o sea, todo bien como debe de ser. Entonces, eso significa que para que yo pueda dar un buen performance, necesitaba llevar ciertos aspectos de mi equipo, ¿no? Yo cargaba con un estuche enduro gigante, así, donde iba todo mi rack, un rack Pearl de 3 lados. ¿Por qué? Pues porque como compartíamos escenario con otras bandas, siempre había una forma difícil de acomodarse. Entonces, con eso era mi forma más rápida de acomodarme como yo quería y tocar mejor, pero el precio que pagaba era cargar esa madre, pues literalmente pesaba lo de una persona y era el tamaño de una persona prácticamente. Entonces, eso era pagar sobre equipajes, cargarlo, subirlo cuando nos daban hospedaje en un edificio, subirlo 3 pisos, o sea, ¿sabes? Todo eso era para dar un buen performance. Entonces, ese era quizá el enfoque que nosotros teníamos, tocar lo más perro que pudiéramos, lo más limpio, pues porque más allá de eso no iba a pasar. Tratar de vernos bien también era otra, lo intentábamos de cierta forma y pues para no vernos tan acá, ¿no? O sea, porque
Sí, también eso importa y pues eso eran las únicas cosas que hacíamos, la verdad. Ok. No, pero está chido, digo, yo lo viví no hace mucho ahora que fuimos a tocar a Cuba y ese es un reto bien cabrón. O sea, el saber que por lo menos tienes que volar con, en mi caso que era con mis platos así que yo sabía que necesitaba y que posiblemente no iba a topar allá y ni siquiera hablar de marcas, ni series, ni nada, sino Claro, el tipo de plato en específico, ¿no? O sea, un china, una campana, o sea, cosas como muy específicas que sabes que posiblemente no vas a encontrar y que a mí claro. por lo menos ya me habían advertido y te tocó que te platiqué justo que tuve un tema ahí en el aeropuerto y todo este rollo, entonces al final del día, pues sí, o sea, como que no es lo, digo, al final tampoco es lo mismo cargar una funda de platos que cargar todo el rack que cargabas tú, ¿no? Que saben, es una chinguita, pero sí, sí, comprendo esa parte. Y bueno, y ahora ya pasando un poco a cuando empiezas a girar con artistas y con todo este rollo, ¿cuál crees? Y eso es algo que le he preguntado, se lo pregunté a Ivette, se lo pregunté a Luis Huerta, es ¿cuál crees que es la diferencia más grande a la que te topas cuando, o sea, cuando notas el cambio del tocar en independiente o lo original y tocar ya con alguien así y que llegas a un venue, o sea, que sales a turear, ¿qué crees que es lo más así como marcado? Ah, pues al haber recurso, es que es muy fácil. Al haber lana, hay todo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Una vez que está el dinero, hay toda una estructura mejorada en todo. Mejor transporte, gente que se encarga del transporte, mejores escenarios, mejor todo, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque hay un contrato que cumplir, pero eso se debe, pues, por la lana. No, no hay que ir más lejos de eso, carnal. O sea, todo depende de eso. Sí, sí, ¿No? sí, Entonces, o definitivamente. sea, eso es, o sea, long story short, es eso, la lana, güey. O sea, la lana, desde la que te pagan a ti, desde la que se genera, desde, ¿sabes? O sea, porque se genera mucha lana con los boletos de las entradas. Entonces, hay recurso. Al haber recurso, todo el nivel cambia. Ahora, la gente que está ahí también es gente, ojo, que por lo mismo que viene ganando de hace mucho tiempo más lana, tiene otro nivel sociocultural económico y hay personas que también para muchas posiciones se necesita haber tenido antes o venir de un lugar socioeconómicamente social un poquito más alto. Entonces, esas personas tampoco te van a cobrar 3 pesos. Por Porque es supuesto, gente preparada, porque es claro. gente especializada que estudia en el extranjero. Hablo de músicos, ingenieros, luces, todos, bailarines, todos production managers, ¿sabes? Entonces, es gente especializada que te va a cobrar un sueldo, entonces por eso es otro nivel, Claro. ¿no? Entonces, o sea, si tú te consideras que ya llegaste porque eres muy bueno, pues hay un güey, a ver, probablemente hay un güey manager igual de bueno que tú haciendo en su área, ¿no? O en luces, o en ingeniería. Entonces, ese es otro nivel y obviamente que se puede pagar, Ok, porque es el, claro. ¿no? Sí, 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 Tan- sí. y ya, Así de fácil. así de fácil. Oye, y por ejemplo, de todas estas experiencias que has traído, porque aparte, pues tureas con un montón de artistas y yo he tenido la dicha de verte en vivo bastantes veces ya. Y creo que hay algo que tú tienes y que es justo una de las cosas que hace que pues toda la escena te admire porque lo he escuchado tanto de grandes músicos como de el público en general. O sea, eres una referencia para los músicos hoy en día a Wao, nivel nacional. gracias. Este, ¿qué crees o qué te ha servido, qué has sacado, por ejemplo, de todos estos tours grandotes cuando lo tratas de, pues vamos a decirlo así, tropicalizar a tus propios proyectos, como por ejemplo los discos que has sacado? ¿De qué te ha servido todo eso? Uf, no, hombre, pues sí, de muchísimo, o sea, por ejemplo, algo que quizás ni se te hubiera ocurrido, quizá merch, Ok, merch, o sea, arrancando por la parte del merch, entendiendo que la gente que te va a ver, no solo te va a ver, quiere algo de ti y nunca tenemos nada. ok, Y entonces ahí nos perdemos de un ingreso bien cañón. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, nada más entendido esa parte del merch, tener un diseño, quién te hace playeras y que sepas cómo las vas a cargar, que contemples cuánto peso te va a generar, en qué momento lo vas a vender, ¿sabes? Todas esas cosas son las cosas que yo de entrada haría, ¿no? O sea, la parte de un merch, una planificación de venues, de cómo los vas a hacer. Ojo, ojo que también esto no nada más lo sé por estar ahí, sino que también tomé un curso de music business ok. en donde como que
lo que yo había vivido de campo y indirectamente, digo, directamente, lo estaba reaprendiendo, pero ahora desde la teoría, ¿no? Ok. Tenía la gran ventaja de que había gente que lo estaba aprendiendo por primera vez teóricamente y yo venía de una parte donde ya lo había vivido. Y entendí muchísimas cosas, me aterrizó también otras cosas, ¿sabes? O sea, es que es muy extenso, ¿no? Todo lo que hay detrás de. Entonces, no, pues aprendí las estructuras, los roles, ¿no? Horarios que tienes que tener, la limpieza, la disciplina, todo para que pueda todo caminar. Es toda una estructura bien cañona, porque al final es una empresa ambulante, ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a ver así es como entiendes todo. Y la verdad es que nunca los músicos lo vemos así, porque siempre estamos enfocados en la música y esto nos da hueva y no queremos, pero desgraciadamente, o sea, o alguien más lo va a hacer por ti y tú le vas a pagar, o lo haces tú para que puedas empezar, porque de otra forma, híjole, lo veo Sí, bien, bien complicado. y Ujú. justamente eso es algo que me queda clarísimo que tiene que funcionar así, que así tiene que ser porque si no, no hay de otra. Y sobre todo cuando estás trabajando desde la parte de la autogestión, pues por ejemplo, hacer un press kit, que es algo que también ya hemos tocado en algún momento, porque luego te piden material y así, y no sabes, ya andas mandando links a lo pendejo y cosas así, y no tienes como todo estructurado, pues un press kit, saber armar un rider, que afortunadamente ahorita ya hay softwares que hasta te maquetean el escenario con los así los dibujitos y todo, pero antes eso no existía. Entonces, luego de repente también a nosotros nos ha tocado que nos topamos con bandas que pues no tienen rider, ¿no? Que no tienen press kit y solo te dicen, pues ahí están mis canciones en Spotify, pero no saben cómo venderse. Entonces creo que también, qué bueno que tocas este punto porque la parte del marketing en general para los proyectos hoy en día, pues es muy importante. O sea, no solamente el llegar y tocar chido, que eso obviamente es lo que vende, pero también hay que saber toda esta parte de atrás y como dices bien tú, si no lo haces tú, alguien lo va a hacer por ti y quien lo haga por ti te va a cobrar. Entonces, en esta parte de la autogestión tienes que o tener el recurso, como dices tú, o aprenderlo a hacer de alguna u otra manera. Entonces, también esto, ojo, para todas las personas que nos escuchan, los proyectos, las bandas, pues que chequen que esto es ahora sí que la música se está convirtiendo o ya es en un negocio 360, o sea, ya no es solamente súbete a tocar, que creo que eso es algo Correcto. muy importante y algo que yo he platicado mucho contigo y que tenemos como pues hemos compartido como estos momentos de tratar de vender y no solamente de tratar de vender la música, sino de tratar de vender productos para músicos y que no es tan sencillo, o sea, que realmente también la idiosincrasia del mexicano tiene muchas limitantes, por no decirlo de otra manera, que hace compleja esta parte y que en temas de marketing, si no lo sabemos cómo gestionar, se vuelve algo complicado, ¿no? Eh, y bueno, ya casi para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías tú hoy en día? Digo, ya hemos platicado de muchas cosas, pero ¿qué consejo sería así como algo muy puntual que tú le dirías hoy en día a un proyecto que van haciendo o no sé, a un solista, proyecto, banda, lo que sea? ¿Qué le dirías tú que tú digas, sabes qué? Si a mí me hubieran dicho esto hace 20, 30 años, pues a lo mejor esta cosa hubiera sido distinta. Pues mira, yo creo que entiendan que las personas con las que quieres compartir el proyecto es como si fuera una especie de socios, una especie de que también es como una relación sentimental, ¿sabes? Que entiendas eso y que se necesita mucha equidad de visión de todos para que se pueda lograr lo que se propone. Al mismo tiempo, creo que tener objetivos cortos está chido. O sea, decir, a ver, ¿qué queremos como banda? Sin entrar ¿sabe? No, pues queremos hacer rolas. Va. ¿Cuántas rolas hacemos? Pues te late si hacemos tres. Ok, vamos a hacer tres rolas. ¿Quieres que nos pongamos un plazo fijo para hacer estas rolas? ¿O no? Y ahí empezaría el primer detalle. Porque para poder avanzar se necesita poner deadlines. Si tú dejas que las cosas fluyan, pues a veces fluyen de más que se pierden. Entonces, alguien tiene que tener ese control y se tiene que saber que tampoco te puedes holgar tanto con el tiempo, porque si no pasa nada. Yo he sido muy víctima de eso. O sea, si no pones deadlines, no sucede. Y pues bueno, eres tú, o sea, y ahí empiezan las cuestiones de similitud y de visión. No, pues es que me vale madres el proyecto. Sí, me pasé un mes y qué, pues es que no tenía tiempo, ¿sabes? Y ahí empieza las diferentes visiones, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde tú te lo tienes que tomar en serio y decir, tenemos que entregarlo a finales de noviembre, cada quien, lo que tú quieras, las tres rolas. Bueno, ahí está.
Oye, también entender que se tiene que gastar y se tiene que gastar equitativamente si así lo queremos. Si no lo queremos así, pues porque yo tengo más varo, yo gano más que tú, ok, lo platicamos, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué tal que yo pongo el 80% de la inversión y tú el 20% de la inversión? ¿Qué quieres? Que cuando, si un día esto jala o lo que genere, ¿lo vamos a repartir también 80-20 o qué onda? ¿No? Entonces ahí empiezan todas esas, que dices, güey, y te vas a decir, pero ¿por qué te estás haciendo tan adelante? Y porque mejor primero hagamos música. Sí, pero más o menos está bien saber cómo piensas, porque si no, es empezar una relación que no sabes cuáles son sus creencias. Por eso hablaba de una relación sentimental, ¿no? Porque hay veces que te pones en una pareja cuando no sabes, ya después de 2, 3 años, cuáles son sus reacciones o cómo su pensamiento, Sí, como ¿no? Entonces, sí, de repente es bueno poner eso de repente como para decir, hey, es que mi proyecto es serio y tan creo en el proyecto que puede llegar tan lejos que quisiera saber cuál es su postura ante esto, ¿no? O sea, tener claros esos puntos y decir, entonces, ¿estás de acuerdo que vamos a poner lana, todos igual, vamos acá todos parejo, vamos a aguantar vara de aquí a las 3 rolas? Si de ahí queremos otra cosa, le seguimos, ¿no? Y sean claros, o sea, esa claridad creo que funciona bien porque probablemente si tú eres el que ama el proyecto, tú eres el que más cosas hace el proyecto, pues siempre vas a sentir que nunca jalan parejo, ¿no? Eso siempre va a pasar. No, yo ya lo viví, yo viví muchas cosas de esas, ¿no? Y terminas, por eso tengo un disco solo también, ¿no sí, sabes? claro. Porque, Sí, sí, y sí. los entiendo, porque, ojo, también viene la parte de la parte creativa. A ver, va a pasar que somos tres y siempre el de siempre es el que trae sus rolas. Siempre trae sus rolas y siempre le estamos diciendo sus rolas. El otro dice, güey, son 3 rolas de ese güey, 2 mías, yo voy a pagar igual. No, yo también quiero que sean mis rolas. Entonces, ahí el ego y la estructura interna hay algo que hay que arreglar. Entonces, también eso a veces es claro, está chido tenerlo claro en la banda, ¿no? Oye, pues siempre hay uno que es creativo, perfecto. Entonces, ¿tú para qué eres bueno? No, pues otra cosa. Yo soy bueno con los números, vamos a darle los números. Y va a ser igual de importante y se puede llegar a arreglos de decir, mira, tú eres el creativo, va, pero yo soy el que hace los números. Yo soy el que se encarga de todo el marketing. No podemos subsistir sin el uno y el otro. Entonces, registremos la rola entre tres. Y así vas a tener el mismo interés de llevar que la rola tenga éxito que yo, güey. Porque si la Claro. rola solamente es el 80% de ese güey y yo estoy partiéndome mi madre para que cuando la hora de la repartición, o sea, ya estás viviendo con ese rencorcito, ¿sabes? Yo lo que he visto que las bandas que siempre subsisten es todos parejos. Y el que es creativo, entonces chido, qué suerte, bendecido, probablemente tenga que hacer más cosas. Y los que no son creativos, pues ni modo, les toca hacer otras cosas, ¿no? O sea, Claro. y que el creativo entienda que son exactamente igual de importantes y que no pueden subsistir el uno del otro, ¿no? Porque Sí, y tener la humildad de decir, sí, o sea, si ese güey es creativo, no pasa nada, pero pues yo también hago mucho por la banda y estamos en un mismo fin. Y pues yo creo que entendiendo eso, teniendo esa madurez, pero pues es el problema, que no lo sabes cuando estás morro. Todas estas bandas empiezan cuando somos chavos. Y entonces, pues no tenemos esa madurez ni esa cultura de todo esto que te estoy diciendo hasta que pasa pues, mucho tiempo. Que, ojo, yo creo que también, ahora que lo pienso, ese ha sido uno de los grandes, grandes aprendizajes de estar girando, porque pues compartes cuarto con gente que no conoces, las etiquetas de comportamiento, ya sabes, toda esa puntualidad, el respeto, porque estás dentro de una estructura, ¿no? claro. Sí, es Entonces, cierto. pues imagínate todo eso. Sí, no, no manches, tienes toda la razón y qué chido. De hecho, justo esta es una de las razones por las cuales yo quería platicar contigo. Yo personalmente, y se lo digo a toda la gente, digo, ojalá y tuvieran oportunidad de saber todas las cosas que yo he platicado con Chus, porque a mí cada vez que platico con él es una experiencia súper enriquecedora desde la parte musical, desde la parte personal. Yo recuerdo un montón una vez que fui a su estudio a grabar unas cosas y tuvimos una plática bien profunda que duró un ratote y estábamos platicando de la familia, de cómo lo hacíamos, de todo lo que se sacrificaba, un montón de cosas bastante chidas que yo siempre que platico con Chus me llevo un montón de lecciones, hoy no es la excepción. Ay, qué Está, chingón. está muy Gracias. cabrón, muchísimas gracias Chus, de verdad, es Muchas algo gracias. que yo valoro mucho, es una de las razones por las cuales yo te quería tener aquí, porque yo sé que eres una voz autorizada y
no, o sea, no hay ninguna razón por la cual no coincida completamente todo lo que estás diciendo con el propósito del programa, ¿no? De tener esa voz y ser esa voz autorizada de todo lo que has vivido y de todo lo que has pasado en esta industria, porque por algo estás donde estás. Y es una de las cosas que yo más valoro y que más de verdad agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros. Un Y honor. para cerrar, es una Ujú. pregunta que es una dinámica que nosotros hacemos con todos nuestros invitados, porque justo también tiene parte de esencia y ya por ahí lo tocaste, pero quiero como tratar de regresar a ese momento. Casi todos coinciden y creo que va a ser pues obviamente lo más normal, en que sucede en un momento muy temprano en nuestras vidas, pero me gustaría que hicieras o que trataras de llevarnos como a ese momento en el cual tú conectaste con la música de una manera en la cual dijiste, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. ¿Cómo fue? Si nos puedes contar un poquito de cómo fue ese momento. Fíjate que más bien te lo voy a contar a la inversa, Ok, porque yo siempre quise esto, o sea, yo siempre quise tocar. Más bien, un día estaba yo muy cansado, me acuerdo que estaba yo tocando en un evento en Cancún, un día antes había tocado con Gloria Trevi, supliendo, y entonces yo estaba así cansado y decía: "Ay, estoy harto", ¿sabes? Pero luego me quedé y dije: "Esto era lo que querías, ¿no?". O sea, fue al revés, gracias a Dios, ¿sabes? De no dije, no, nunca pensé, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. No, o sea, lo hice desde el principio de mi vida y ojalá lo pueda yo seguir haciendo por el resto de mi vida. Más bien, llegué a un punto en donde ya estaba, digamos, un poco, pues no rezongando, sino simplemente decir: "Ah, estoy bien cansado". Y cuando me di cuenta que ya estaba dentro de eso que ya había querido, ¿no? O sea, le llamamos happy problems, ¿no? Entonces, más bien, ahí fue donde me dije, qué chido que puedo hacer de mi vida lo que siempre quise hasta el día de hoy. Tengo 40 años y espero poder hacerlo hasta que mi cuerpo y mi mente puedan. Pero independientemente de, digo, dedicarme a la música, ¿no? Porque eso es, una cosa es ser músico, otra cosa es dedicarse a la claro. música. Yo siempre voy a ser músico, aunque no pueda tocar, pero dedicarme a la música creo que es algo que pues me hace muy feliz. Me encanta estar tocando, no me cansa tocar las mismas canciones, viajar con la misma gente, me cansa a lo mejor viajar, los trayectos, los aviones, eso, como decimos, nos pagan por eso, pero no, yo tuve mucha suerte, por así decirlo, siempre lo supe y yo a lo mejor, ahora contestando tu pregunta y pensándolo, es que de verdad no tengo un momento, más bien fue como de, si no lo hago, nunca voy a ser feliz. O sea, yo sé que yo, o sea, literalmente no quiero tener mi edad y estar enojado con el Chus de hace 20 años que tomó la decisión de no seguir la música. Será muy molesto conmigo. Y estoy seguro que mucha gente les pasa eso. Y nunca es tarde, se puede sanar, pero el compromiso es contigo. O sea, eres tú, pues, ¿sabes? O sea, puedo decir una tontería, pero por ejemplo, comprarte el Caballero del Zodiaco que siempre quisiste puede ser la venganza de tu infancia, ¿sabes? Puede, Claro. entonces, por así decir, eso yo lo tengo desde muy chiquito, o sea, desde muy niño. No sabía, no hice ningún compromiso con el niño de, nada, no hice nada. Yo seguí mi camino nada más y pues hice lo que tenía que hacer, pero sí sabía que no quería yo estar, pues como reclamándome el por qué no tomé la decisión de la música, ¿no? Y hay muchos dichos que dicen que hay muchas probabilidades de fracasar en muchas cosas que ni siquiera te gustan, pues mejor fracaso en algo que me gusta, ¿no? Lo tenía que ver, quería saber y no sé, era lo suficientemente flojo, ingenuo y tonto como para haber tomado la decisión, pero fue la mejor decisión que pude haber tomado. Ay, qué chido, qué chido, qué chido, porque esa decisión nos trajo al Chus que todos conocemos ahora y que muchos admiramos, Gracias. y que también está bien chingón porque yo lo he visto, o sea, yo lo he visto en carne propia cómo es un backstage con ustedes, y está bien cabrón porque son una familia, y eso también es algo que no siempre sucede. Entonces, esa fortuna que tienen ustedes con Pablo, que desde el día que yo lo conocí conmigo se portó como si nos conociéramos de añales. Me acuerdo mucho de esos momentos porque realmente se comparten, y que he tenido la fortuna de estar backstage contigo, con la banda de Jesse Joy y con la banda, por ejemplo, que en ese entonces vino con Cabá, porque venía Charlie Ray también, y o sea, venían otros músicos, y yo creo que algo que está bien chingón desde tu parte, o sea, lo que yo aprecio es
que tú sí generas como esa hermandad con la gente con la que estás, y eso está bastante chingón. O sea, a mí, por ejemplo, con Jerry, la relación que tienen y ver cómo son y cómo se llevan. Harry, que también es una chulada de persona, que es con el que menos a lo mejor he convivido, pero cuando se convive con él, se convive súper chido, pero no solamente lo que yo pueda como intercambiar con él, sino lo que yo veo, cómo intercambian ustedes y la dinámica que tienen de banda y de equipo de trabajo está súper chida. O sea, eso es algo que de verdad, pues es admirable y que no Qué todos chido, logran. gracias. O sea, eso no todos lo logran y la verdad es que está bien chido. Yo lo admiro, pero aparte lo aplaudo porque, pues yo que he estado en varios proyectos, a lo mejor no tan grandes ni cercano, pero que ya llevan varios años trabajando juntos, no es tan fácil generar una sinergia como la que ustedes hacen y eso está bastante chido. Ojalá en algún momento Pablo y Harry puedan acompañarnos. Ya por allá Pablo ya le mandé un mensaje a ver si en algún momento se anima a venir, porque sí estaría súper chido ahí escuchar un poco de sus experiencias. Y pues bueno, Michus, no queda más que Un honor, agradecerte no, al por contrario, la un honor, gracias por plática. todo. Este, y pues síganlo en sus redes sociales. ¿Cómo estás en redes? Estoy en casi todos lados como chus.estrada, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Facebook está ahí también como chus.estrada. Casi no estoy en Facebook, pero estoy más en Instagram y así. Ahí Sí, estamos. síganlo en Facebook, digo en Facebook y tal, en Instagram y en TikTok, porque justo también sube un montón de contenido bien chingón sobre sus soundchecks, está explicando muchas cosas, no solamente es verlo tocar, que está súper cabrón, pero Gracias. también nos da un montón de consejos, sube cosas del soundcheck, de cómo suena esta cosa, hace comparación de lo que escucha en sus in-ears con lo que se escucha en sala, un montón de cosas que son de bastante valor, porque una conversación de 40 minutos no es suficiente. Síganlo en sus Gracias. redes, hay un montón de comunidad que de verdad, si lo sigue, se va a enriquecer muchísimo en esta labor de la música. Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Michus. Te mando un A ti, fuerte mi querido abrazo. Alex, ya estás. Estamos ahí y nos vemos en el próximo capítulo, banda. Bye.